La paz que es de Dios, como dice la palabra en Filipenses 4:7, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Gloria a Dios. Que guarda vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo, esa paz que permanece, esa es la misma paz que el Señor habla en su palabra cuando dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Mi paz no es como la da el mundo. Eso está claro en la palabra. Amén. En Jesús. La paz que es de Dios en el hombre es su justicia. Esa es la paz de Dios, su justicia, y la justicia, la verdad de su palabra. Amén. Cuando un hombre se desmarca de la palabra de Dios para justificarse a sí mismo, por noble que parezca su argumento, entra en un estadio de infidelidad, de deslizo con el Señor, con la palabra de Dios, y esto lo aleja de la paz de Dios, esto lo aleja de la paz que es de Dios, Santo y lo Señor. hace impío. Bendito Cristo. La impiedad es el pecado del que conoce la palabra y la desecha o la toma en poco. Hebreos 10:26 nos dice ella. Gloria al Señor. Todo el que toma la palabra de Dios en poco o la usa como escudo para algo, pero no la toma en justicia, se desliza delante de Dios. Alabanzas al Señor. Así que es importante que usted, amado, como dice la palabra que hemos leído, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. No sea que nos deslicemos. Gloria al nombre de Alabado Cristo. sea Jesús. Amén. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esto es el pecado deliberado, el pecado al cual el Señor nos llama a atender. Aquí mismo en Hebreos, capítulo 12, Aleluya. gloria al Señor, Santo el gloria al Señor. Señor, Hebreos capítulo 12, Amén. 10, Amén. 26, dice, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no nos queda más sacrificio que por los pecados. Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por un testimonio de 2 o 3 testigos muere irremediablemente. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, Santo Dios. en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Por eso es importante saber que la palabra de Dios no se puede tomar en poco. No la podemos tomar como amuleto, no la podemos tomar en vano, no la podemos tomar como escudo para justificarnos en ninguna cosa. Amén. Porque la palabra no solamente es la verdad de Dios, sino que es la justicia de Dios. Aleluya. Y ella es la que nos lleva a tener la paz que es de Dios. Amén. Porque hay muchas paces. El mundo ofrece paz. Pero Jesús dijo con toda claridad, mi paz no es como la que da el mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Esaú. Todos conocen la historia de Esaú allá en Génesis 25-27. Creyó en su momento que el hecho de ser el primogénito tenía asegurada la bendición. Amén. Amén. Y resolvió jugar a las escondidas con esa bendición. Y le pareció fácil menospreciarla y la canjeó por un plato de lentejas, por un guisado rojo. Santo Dios. Cambió la bendición de Dios, la primogenitura, por un plato de lentejas. Él estaba seguro de que como era el primogénito, porque eso dice la palabra, que el primogénito era el que heredaba, y la canjeó, jugó
se jugó a las escondidas. Es peligroso hacer ese tipo de cosas con la palabra del Señor. Amén. Tomar la palabra en vano, usarla como un escudo, usarla como un amuleto, simplemente sin tener en cuenta que hay que discernir entre el bien y el mal. Tú, hombre o mujer que me escuchas, tienes la vida en tus manos y la muerte en ella también. Bendito En una mano Dios. tienes la vida y en otra tienes la muerte. Porque todo lo que digas que vaya en contra de la palabra o el uso que le des a esa palabra un día te presentará delante de Dios y te salvará o te condenará. Bendito Señor. Esaú tomó la palabra de Dios en vano, la bendición de Dios. Él sabía que tenía la bendición y la tomó en vano y la negoció, la canjeó por un plato de lentejas, un guisado rojo, como dice la palabra, y se deslizó con Dios. Se deslizó con Dios. Bendito Hebreos Dios. 12:27, porque ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Amén. Vemos aquí que las cosas con el Señor son serias y que no podemos estar por allí pretendiendo creer que porque hemos sido redimidos con la sangre de Cristo, podemos estar haciendo cositas y que, bueno, yo puedo tomar esta palabra y la voy a usar como un escudo, lo voy a usar como un amuleto para ver cómo me va y si me va bien o si me va mal. No, la palabra de Dios no es para jugar con ella. Amén. Porque Dios no da por inocente al culpable. Amén, aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre Gloria del al Señor? Señor, aleluya. Hoy hay mucha gente jugando con la palabra del Señor, tomándola en poco, se están deslizando. Tengan mucho cuidado con el Señor. Hebreos, de la palabra que hemos leído, Amén. 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, o sea, todo lo que se dijo a través de los ángeles recibió justa retribución, quiere decir que Dios cumplió lo que mandó a decir con sus misioneros, con sus ángeles. Amén. Bendito Dios. Porque los ángeles cumplen misiones terrenales. Mensajeros. Son mensajeros del cielo. Gloria al nombre del Aleluya. Señor. Así que, si vuelvo y repito esta palabra en Hebreos 2:2, que es de la que hemos leído, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Poderoso. ¿Cómo Dios. escapamos nosotros? El rey Saúl, por ejemplo, se deslizó como muchos reyes de la gracia se han deslizado hoy, desechando la palabra del Señor y justificándose a sí mismo con sus propios razonamientos. Amén. Ojo con eso, amigo, amiga que me escucha, hermano en Cristo, pastor que me escucha. Abandone esa práctica de creer que usted tiene la sartén por el mango, como dice el argot popular. Bendito Dios. Tenga cuidado con lo que dice, tenga cuidado con lo que hace, tenga cuidado de usar la palabra como un amuleto o usarla como un escudo para justificarse o para querer impresionar a otro o querer ser más justo que Dios. Bendito el Señor. Gloria al nombre del Señor. Tenga cuidado con ello. Se lo digo, se lo pido en el corazón, con el corazón. Porque somos hermanos en Cristo. Gloria Y al si el Señor. rey Saúl se deslizó como pensó que podía, por ser rey, menospreciar la palabra que se le fue dada Bendito a Jesús. través de Dios, a través del profeta Samuel. Aleluya, santo Dios. Muchos reyes de la gracia hoy. Recuerde que usted es el rey y el sacerdote de la gracia. Muchos reyes hoy de la gracia se han deslizado hoy
Santo Oye, Señor. se han deslizado, han desechado la palabra del Señor, se han justificado a sí mismos en sus propios razonamientos. La pregunta es, ¿fue justificado Saúl por sus argumentos, por ser el rey No. delante de Dios, después de menospreciar la palabra? No, No. no fue justificado, Bendito. porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, dice el Señor. Amén. Por eso Aleluya. estamos hablando de la paz que es de Dios. Amén. Santo el Señor. Porque los pensamientos nuestros no son los pensamientos de Dios. Sí, Señor. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Eso Cristo. nos lo enseñó el mismo Dios a través del profeta Isaías 55:8. Por muchos argumentos que usted exponga para justificarse a sí mismo delante de Dios, Sí, Señor. así use su palabra como escudo, no le vale para Dios. Porque en el Señor, en Dios, en el Dios de la justicia, de la verdad y de la vida, en Él es sí amén o no amén. Amén. No hay término medio en el Señor. No se haga impío delante de Dios, porque los impíos no heredarán el reino de los cielos. Tome la palabra del Señor en serio. Y si usted es un pastor de esos que acostumbra usar la palabra como amuleto, le cuento que está deslizado delante del Señor. Santo Dios. No existe término medio en el Señor. Cuando un gobernante atiende la palabra mentirosa, y hablo de los gobernantes de la iglesia, se hace impío, como nos dice la palabra en Proverbios 29:12, y todos sus servidores serán impíos. Si Amén. un gobernante atiende la palabra mentirosa, Aleluya. como nos dice, todos sus seguidores serán impíos. El impío ya no razona. El impío es el mismo. Él ya no razona por sí mismo, ya no ve, ya no escucha, ya no le importa lo que hace, o lo que manda hacer. El impío, cuando está en esa condición, ya no le importa absolutamente nada. Lo dirige un espíritu de estupor. Bendito. Como Dios. dice la palabra en Romanos 11:8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no oyen, que no oigan, como el rey Saúl, Bendito Señor. estando en ese espíritu, ordenó matar a todos los sacerdotes del Señor en ese entonces. Santo el Señor Jesús. Aleluya. ¿Quién lo hizo? El espíritu que operaba en Saúl en ese momento, por haber desechado la palabra, de Dios. Por eso fue desechado él, y entró a morar en él el espíritu de estupor, ojos que no ven y oídos que no escuchan. Por eso usted escucha a muchos, que Dios tenga misericordia, diciendo cosas pensando que el Señor no las va a tener en cuenta. Ojo con esto. Santo el Señor. Tenga mucho cuidado, porque Dios no da por inocente al culpable. Hoy está pasando lo mismo con los sacerdotes de la gracia. Nuevas técnicas, pero el espíritu que opera es el mismo. Hoy es un biológico. No usan lanza, ni flechas, ni espadas, ni dagas, como hicieron en la antigüedad con los reyes, con los sacerdotes del Señor. Aleluya. Pero están usando un biológico, y si usted está en ese plan de desobedecer la palabra del Señor, de creerle más al hombre que a Dios, de hacer allí sin querer queriendo, pero sí usted y todas esas cosas que se están dando, está en impiedad, está deslizado delante de Dios. Se lo digo en el nombre del Señor en esta Bendito mañana. Dios. Está deslizado como hijo, como pastor. Santo el Señor. Porque es una forma, usted está obedeciendo la palabra mentirosa del enemigo. Está obedeciendo al hombre, no a Dios. Bendito Gloria al Dios. nombre del Santo el Señor. Señor poderoso. Nunca los reyes de la tierra, ni todos los que habitaban en el mundo creyeron. Nunca los reyes de Jerusalén, nunca los reyes de la tierra, ni los que habitaban en el mundo creyeron que el enemigo, el adversario, entrara por las puertas de Jerusalén. Santo Dios. Nunca lo pensaron. Jamás lo pensaron. Ellos estaban allí
en un mundo, en una burbuja que creían que era imposible que el enemigo entrara por las puertas de Jerusalén, como tampoco nunca la iglesia de la gracia, sus reyes y sus sacerdotes pensaron que el adversario, el enemigo, entraría por las puertas del templo del Espíritu Santo. Bendito Dios. Nunca lo pensaron. Santo el Señor. Poderoso Cristo. Nunca pensaron que el enemigo entraría por las puertas del Espíritu Santo. Y estableció con el visto bueno, óigame bien, el enemigo estableció con el visto bueno del mismo sacerdote de la gracia, por acción o por omisión, la abominación desoladora en el templo, en el lugar santo. Poderoso Ha establecido Señor. Santo Dios. en el lugar santo del que habla el profeta Daniel. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Santo Mi el pueblo Señor. fue destruido porque le faltó conocimiento, nos dice el profeta Oseas 4:6. Aleluya. Conociendo, Alabado sea por el cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Santo Porque Dios. olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Santo el Señor. Padre Cuando un hijo de Dios ha sido mal instruido en la palabra, se le hace fácil desechar la palabra, la justicia de Dios, usando argumentos cursis o ramplones. Por allí también utilizan la misma palabra como escudo para justificarse a sí mismos, como hizo Satanás en el desierto con Jesús. Y la respuesta fue: no tentarás al Señor tu Dios. Esa Amén. fue la respuesta que le dio Cristo Gloria a en el Dios. desierto al Satanás. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Gloria a Cristo. Así que es bien importante que usted sepa qué dice y qué escucha, Alabado sea Jesús. porque hoy se están escuchando muchas cosas que nada tienen que ver con la santidad, con la verdad y con la justicia de Dios, Aleluya. y mucho menos con la paz que es de Dios. Gloria al nombre del Amén. Señor. Gloria a Jesús. Por eso el profeta Oseas nos hace a saber de parte de Dios que su pueblo Bendito Cristo. se perdió, su pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Santo el Señor. Conocimiento de la palabra, conocimiento de la fe de la palabra. La esencia de la fe, la esencia de la cruz es la fe. Fue la fe. Cristo fue a la cruz por fe. Amén. Gloria Cuando a un Dios. hijo de Dios ha sido mal instruido, tiene problemas en este orden. Pedro, por ejemplo, en Mateo 6:23, quiso darle al Señor algunos humanos argumentos para que para que se retratara de cumplir la palabra dada por el Padre. Y Jesús le respondió: apártate de mí, Satanás, porque tú pones los ojos en las cosas de los hombres, no en lo de Dios. Sí, aleluya. Apártate de mí, Satanás. Al Señor Jesucristo, Él traía una misión y sabía que debía cumplirla porque era la palabra de justicia. Y Él sabía que si no hacía lo que el Padre le mandaba, el proyecto que traía, el plan de salvación, tal vez no lo hubiéramos recibido usted y yo. Y Pedro humanamente quiso Gloria al ayudarle. Señor. Pedro quiso en su condición humana. Los humanos dicen cosas y se argumentan cosas y se acomodan a las circunstancias y a todo lo que viene y se argumentan aquí y se argumentan allí. Yo he visto hombres haciendo unos argumentos que lo dejan a uno, y hombres que conocen la palabra, lo dejan a uno triste. Porque ve uno y dice: ¿cómo es posible que un hombre que conoce la palabra de Dios se atreve a menospreciar lo que Dios ha dicho? Bendito Que es la Dios. justicia de Dios. Alabanza. al Para Señor. justificarse y para organizarse, cambiaron como Esaú la bendición de la primogenitura por un plato de lentejas, hermano. Eso es exactamente lo que traduce esto. Bendito Dios. Pedro quiso ser más
más justo que Dios. Y quiso, con sus argumentos humanos, hacer de retratar a Jesús de ir a la cruz. Y la respuesta del Señor fue: apártate de mí, Satanás. Porque Bendito el estás Señor. poniéndole más cuidado a lo que el hombre impío está diciendo que lo que Dios nos está mandando a hacer. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La iglesia de los últimos tiempos no está preparada suficientemente para el rapto. El volumen que Dios espera de hombres y mujeres de Él para irse en el rapto. Dios espera una cosecha más grande, pero vemos que la iglesia de los últimos tiempos no está preparada. Está más enfocada en los templos de ladrillos que en el templo del Espíritu Santo. Amén. Mucho más dedicada a las cosas terrenales. Está terrícola la iglesia. Para estar a punto de ser levantada, la iglesia está sentada hincada en la tierra. Está pegada de los templos de ladrillo y ha olvidado que Dios no tiene templos hechos por mano de hombre. El templo, después del sacrificio en la cruz del Calvario, es usted y soy yo. Amén. Somos el templo del Espíritu Gloria a Santo. Dios. Allí es donde habita el Señor, allí es donde está el lugar santo. Esto no es de cuatro paredes. Pero la iglesia Gloria se le ha olvidado quién es. La iglesia es el templo del Espíritu Santo. Pero muchos han tomado en poco esa palabra. Bendito Dios. Y algunos han usado incluso la misma palabra como amuleto, pensando que delante del Señor van a estar justificados. Y quiero decirles que no sigan durmiendo de ese lado. Protegidos. Santo el Señor. La iglesia se rajó en las pruebas preliminares de santidad, fe y obediencia en este principio de dolores. La iglesia está rajada, mis amados, si lo quieres saber. Santo Dios. Mateo 24:13. Estas son palabras de Jesús. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Palabra Amén. de Jesús. Gloria a Dios. Palabra del mismo Cristo. Santo el La Señor. iglesia tuvo un muy buen parecido con las 5 vírgenes insensatas en este tiempo, de este principio de dolores, de esta prueba de fe. Escasas en aceite de fe, bastante escasas en aceite de fe, bastante escasas en santidad, ni se diga. Poderoso el Señor. Y bastantes escasas en obediencia. Hágame el favor. Santo Dios. Bastantes escasos en obediencia a Dios y a la palabra. Gloria a Jesucristo. Cuando nosotros transgredimos la palabra, la cambiamos por un plato de lentejas, la cambiamos por un certificado de comodidad, usted está deslizado delante de Dios. Amén. Santo Dios. Santo Jesucristo. Estamos mal delante de Dios en una condición así, hermano. Poderoso Cristo. Santo el Señor. Y aquel que conoce la palabra y está siendo mandado por el Señor para que la dé a otros, en el caso de los pastores que están haciendo este tipo de cosas, están deslizados delante de Dios. Santo el Señor. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios y resistí al diablo, y él huirá de vosotros. Amén. Resistí al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Usted cree que usted resiste al diablo parado en la puerta de su casa o del templo que administra o de la congregación que administra Bendito Dios. con un certificado? No. Usted resiste al diablo creyéndole a Dios y a su palabra, Amén. viviendo la palabra como es, Amén. usando la palabra del Señor como Amén. Él la ha ordenado. Alabado El sea diablo usted que el Señor lo reprenda, usted no Amén. lo corre con agua caliente, hermano. Poderoso el Señor. Después de que el diablo se entrone en el hombre que le ha vulnerado el templo al Señor porque usted se lo ha permitido de la forma que lo haya hecho,
tiene muchos problemas en este momento. Está bastante deslizado delante de Dios. Santo el Señor. Santiago fue uno de los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos. Santiago era hermano del Señor y estuvo en esos ministerios. Conoció lo que escuchó, oyó lo que se escuchaba y se decía de parte de Dios, Amén. de su palabra. Él escuchó, él era uno de los testigos. Como dice la palabra en Hebreos 2:4 que hemos leído, testificando Dios juntamente con ellos, señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Ellos eran testigos. Santiago, el que está diciendo, someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, está hablando de resistir al enemigo, al adversario, con la palabra. Amén. Prendidos y firmes en la palabra de fe del Señor. El Señor dijo, hallaré fe cuando regrese a la tierra. Muchos tomaron en vano la palabra fe, Santo el Señor. de la que el Señor nos ha hablado, y la canjearon por un plato de lentejas. Cambiaron la primogenitura. Tenga cuidado con eso, amado mío. Y si usted ha entrado en ese nivel de impiedad, vuelva al Señor. Amén. Pídale perdón al Caiga de Señor. rodillas. Regrese de allí. Santo el Regrese Señor. de allí. Santo Mateo Dios. 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, óigame bien, por tanto, palabras del Señor, Mateo 24:15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál es el lugar santo? Muchos meten en el Apocalipsis. Amén. ¿Cuál es el lugar santo? Aleluya. La abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lea entienda, palabras dichas por Jesucristo. A muchos les han vendido la idea de que se va a construir en Jerusalén un templo. Ese templo que se va a construir en Jerusalén no es un templo para el Señor. Allí lo que se van a hacer son sacrificios de animales que en la cruz ya quedaron. De hombres. Son cosas de hombres. Allí ese templo se va a construir para que se siente el impío, el hombre de iniquidad. Amén. Eso no es un templo de Dios. El templo de Dios es el cuerpo suyo, el templo del Espíritu Santo. Amén. Ese es el lugar santo para Dios. Dios no Amén. tiene templos construidos por manos de hombre. Gloria a Dios. Es su templo. Aleluya. Su templo. Usted es el templo del Espíritu Amén, Santo. amén. Gloria al nombre de Cristo. Gloria a Jesús. Aleluya. Por Santo tanto, Señor. cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, el que lea entienda, palabras dichas por Jesucristo, entonces los que estén en esa Judea, huyan de allí. Huyan, salga, escape por su vida. Si usted está en un lugar en donde la palabra de Dios es menospreciada, es cambiada por un plato de lentejas para justificarse, para aguantarse, para acomodarse, salga de allí, hermano. Bendito el Señor. Se lo digo en el nombre del Señor en esta mañana, salga de ahí, porque ahí no hay nada, ahí lo único que hay es impiedad, y el impío no entrará al reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. La iglesia por falta de conocimiento se deslizó, menospreció, cambió la bendición del primogénito por un guisado rojo como Esaú. Eso ha hecho la iglesia en este tiempo. Ha cambiado la primogenitura, ha cambiado lo santo de Dios. Bendito Dios. Por cualquier cosa, por su comodidad, por estar allí. No vieron la palabra, no vivieron la palabra, no se aguantaron, dando paso a la abominación desoladora en el lugar santo, que es usted, amado iglesia. Dios no habita en templos hechos por hombres, hechos Por manos de hombres. por manos de hombres, construidos por manos de hombres. Hechos 7:48 lo deja claro. Vamos a Hechos Amén, amén. 7:48. Él allí Santo. nos habla con toda claridad sobre esto. Es importante que usted lo entienda.
Gloria al Señor. Es importante que usted lo entienda. Sí, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria al nombre del Señor. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de sus pies. Y siendo tan sublime mi Señor, mi pequeño corazón, su templo es. Amén. Gloria a Dios. Somos el templo del Espíritu Santo. Gloria Por eso usted a no Jesús. puede estar jugando con su cuerpo. Amén. No puede estar haciendo tonterías con su cuerpo. Antes de tomar una decisión, escuche la voz de Dios. Escuche la palabra que es la justicia de Dios para que su paz no desaparezca de usted, hermanos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea Jesús. Aleluya. Tú eres el templo, tú eres ese templo, eres tú, lugar santo. Resista al diablo y persevera hasta el fin y serás salvo, dice la palabra del Señor. Amén. Cuando hablamos de la paz que es de Dios, nos remitimos obligadamente a la palabra en Mateo 10:34. Quiero leer para ustedes un poquito. Amén, porque amén. aquí en Mateo 10:34 el Señor habla de que Él no vino a Aleluya. traer Gloria a Dios. paz, sino vamos a leer un poquito, Amén. vamos a leer este primer 10:34. Mire lo que el Señor nos dice aquí. Alabado sea Jesús. 10:34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Amén. Porque la paz de Dios, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz, dice el Señor, no es como la que da el hombre. Así que el Señor es claro en decirnos que es necesario permanecer en la justicia de su palabra para poder mantener la paz que es de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando hablamos de esa paz, porque para poder entender cómo funciona la paz que es de Dios, debemos aprender a entender que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Amén. Y por ende nuestra lógica de pensamiento no es compatible con la mente de Dios. Gloria a Dios. A no ser que nos ajustemos a la palabra de justicia que son sus pensamientos. Si usted se ajusta a la palabra de justicia que está en este libro, usted se ajusta a los pensamientos de Dios. Pero si usted se sale de aquí, se desliza de aquí, se desmarca de la palabra de Dios, usted ya no está haciendo ninguna justicia y usted está desechando la paz que es de Dios. Poderoso el Señor. Y sí que se necesita la paz para este tiempo, porque muchos están supremamente asustados, temerosos, porque es todo lo que se hace en este mundo en este momento. El enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda, él Amén. está muy activo y está usando a todos aquellos que se dejan manipular y manejar, que han tomado en poco la palabra para hacer con ellos lo que quiera. Los ha mandado a hacer todos los mandados. Los ha mandado a hacer las hamburguesas que él sabe hacer. Y los tiene a todos comprometidos. Y les ha quitado mucho en este tiempo. Y una de las cosas es que les ha quitado la paz. Santo el Señor. Los tiene con miedo. Y mientras usted tenga miedo, usted no controla absolutamente nada. Amén. El miedo es la arma más que tiene el enemigo, es la estrategia más grande que él tiene, de meterle miedo a todo y sobre a los hijos de Dios para que pierdan la paz y comiencen a cometer errores. Y usted los está viendo cometer errores. Los está viendo cambiar la bendición de la primogenitura que nos dio el Señor en la cruz del Calvario por un plato de lentejas, por un certificado. Se ha cambiado. Poderoso el Señor. Se ha cambiado la verdad de Dios porque los asustó el enemigo, los asustó. Habíamos recibido de Dios la poderosa sangre de Cristo. Nos limpió con ella, nos redimió, nos dio vida, mató el tigre por nosotros y todos ahora están asustados
con el cuero del tigre, hermano. Y seguirán asustados. Y seguirán asustados, seguirán haciendo muchas tonterías todavía. ¿Cómo es posible que usted no sepa que Dios es su fortaleza? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, Amén, que hizo los cielos y la tierra. No dará su pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, el que guarda tu familia, el que guarda tu casa, el que guarda tu vida, el que guarda tu alma. Él no se dormirá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Pero usted tiene que aprender a vivir la palabra de justicia, tenerla, encarnarla en su corazón, y cuando vengan estas cosas así, donde se vende tanto humo, tanta mentira, dejar de estarle creyendo la palabra mentirosa a los gobernantes, porque te haces impío, y todo lo que está a tu alrededor se hace impío. Poderoso el Señor. Tenga cuidado con ello, no se deslice, porque el Señor no da por inocente al culpable. Santo el Señor, aleluya. Jesucristo se lo hace saber, se lo subraya a Pedro. Me eres piedra de tropiezo, Pedro. No pones la confianza en Dios, en la verdad, en la justicia de su palabra, de mi palabra. Parafraseando, Aleluya. sino en la miope lógica de los hombres. Cuidado con eso. Usted que es un hijo de Dios, prestale oídos a los hombres. Esaú aplica su lógica humana y se deslizó delante de Dios. He aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura, la bendición de Dios? ¿Cómo despreció Esaú? Muchos han entregado la bendición de Dios en este tiempo de prueba de la iglesia. El rey Saúl aplicó su lógica humana y también se deslizó delante de Dios. Amén. ¿Qué has hecho?, le preguntó el profeta Samuel. Mi pueblo tomó el botín de las primicias del anatema, lo gordo de sus vacas y de sus ovejas, para hacer sacrificio a tu Dios. Óigame bien lo que dijo el rey Saúl. Fue justificado por sus argumentos, porque dijo que le iba a hacer sacrificio a Dios con las vacas gordas y las ovejas gordas, que le quitó al anatema, si el Señor ya le había dado una palabra de que no tomaran nada del anatema. Gloria al ¿Cree usted Señor. que tomando usted un certificado del anatema, Dios lo va a justificar? Bendito el Señor, aleluya. Tenga cuidado con ello, mi hermano. Se lo digo en el nombre del Señor. El rey David mandó a censar el pueblo, aplicando también la lógica humana del rey, y se deslizó delante de Dios en el segundo libro de Samuel. Anote eso para que lo lea en su casa, porque hay cosas que debemos de comenzar a hacer, y es escudriñar las escrituras. Amén, aleluya. La escritura hay que escudriñarla, hay que pedirle al Espíritu Santo, antes de contristarlo y violar en su templo, pídale sabiduría y dirección para que Él le ayude con la palabra, para que le ayude a ver la palabra. Deje de estar pensando tanto en las cosas terrenales, en los templos de piedra y madera y de ladrillos. Piense en el templo del Espíritu Santo, donde está el lugar santo, donde está la presencia de Dios. Escudriña las escrituras. Los reyes y sacerdotes de la gracia, que atendieron la palabra mentirosa de los gobernantes de la tierra, se deslizaron delante de Dios, dando un giro de 180 grados en sus vidas espirituales y se lo dejo en puntos suspensivos para que usted lea el Proverbios 29:12 y le pida al Espíritu Santo que le ayude a entender, a escudriñar esta palabra, para que nos demos cuenta el error tan grande de deslizamiento que ha tenido la iglesia cuando más esperaba el Señor en su momento, en su tiempo de llevársela. ¿Qué desliz? Que le van a destruir su templo. Que le van a destruir su templo. El templo del Espíritu Santo. Los reyes y sacerdotes de la gracia
atendieron la palabra mentirosa de los gobernantes del mundo. Santo Dios. Escuchad, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Juan 5:39, ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. No los argumentos de los hombres, Amén, aleluya. no las normas ni las leyes de los hombres. Amén. Yo no puedo obedecer a un hombre que no se ajusta a la palabra de Dios, el que no está, el que no hace justicia con su palabra. Yo no le puedo atender a ese hombre. Amén. Si no me muestra que está ajustado a la palabra del Señor. ¿Cuántos argumentos he escuchado ramplones y perversos de hombres de Dios? Santo. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Así que escudriña las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Alabanza. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo me es lícito hacer. Todo me es lícito hacer. Mas no todo me conviene hacerlo. Amén. Todo me es lícito. Poderoso es, Señor. Mas no todo me conviene hacerlo, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo nos deja esa reflexión. Gloria a Jesús. Dios nos creó con libre albedrío para que pudiésemos tener la libertad de hacer las cosas y poder vivir en el Espíritu el amor de Él. Amén, aleluya. Su palabra, su gracia, su bendición. Gloria a Jesús. Pero no todo lo debemos hacer, no todo no es lícito hacerlo. Gloria al Señor. Porque usted no es un hijo de Dios cualquiera. Usted es único en toda la creación. Nadie tiene tu huella dactilar. Eso te da la garantía de que eres primogénito. Y Amén. El primogénito no puede desechar la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Aleluya. Dios mío. Santo es La Señor. paz que es de Cristo, la paz que es de Dios, solo la obtendremos si hacemos su justicia, que es obedecer la palabra de Dios. Alabanza. El apóstol Pedro, uno de los que oyeron, como dice el texto de hoy, después de haber pasado por diferentes pruebas, de haber sido testigo presencial de tantos sucesos con sus compañeros de ministerio, nos deja una enseñanza magistral a Santo, todos en santo. la iglesia, a la iglesia de los últimos tiempos, a todos los que deseamos de corazón irnos en el rato de la iglesia. Amén, amén, aleluya. A todos los que deseamos irnos de corazón al rato de la iglesia, el apóstol Pedro, con todas las experiencias que vivió, Gloria a Jesús. con todos esos errores que cometió y que logró por el amor de Dios corregirlos, Aleluya. y a ello te invito hoy para que te corrijas si has cometido errores como los de Pedro, de menospreciar las cosas, en un momento dado. Pedro, en su momento, dijo algo importante para la iglesia del último tiempo. Gloria a Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Gloria Es a necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Jesús. Gloria Amado a Dios. Y amada mía que me escucha, aquí en Canadá y en el mundo entero, a donde esté llegando esta señal, sé que por todos lados están escuchando muchas personas, en Europa, en América, en Centroamérica, en diferido, o lo vean en directo o en diferido. Les quiero decir que el apóstol Pedro nos dejó, después de haber vivido todos esos altibajos en su vida espiritual, nos dijo: aquí no hay nada más que hacer, que es necesario decirles que primero hay que obedecer a Dios. Aleluya. Y a los hombres, Gloria para al que no se Señor. deslicen y para que no tengan una sorpresa el día del rato de la iglesia, porque muchos le han fallado, se han deslizado delante del Señor, no amaron la fe que Él nos dio en amor en la cruz del Calvario.
porque Cristo fue a la cruz del Calvario por amor y por fe absoluta, obediencia absoluta a la palabra de Dios. Amén. ¿Quién es usted o quién soy yo para pretender deslizarme en la palabra y pretender que el Señor me levante? Gloria a Jesús. Dios no lleva a ningún hombre al cielo en pecado. Dios ama al hombre, pero no ama el pecado. Amén. Dios los bendiga en esta hora, mis amados. Quiero hacer una oración en esta mañana. Padre bueno que estás en gloria, yo te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Lo que me diste, se lo di a tus hijos, Señor. Yo sé, Señor, que tú nunca mandas una palabra que le guste a alguien, sino lo que tú quieres decir. No hablamos lo que al hombre le gusta, hablamos lo que Dios nos dice que hablemos, porque esa es la palabra pura del Evangelio. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza por este espacio que nos permites, por esta oportunidad, Señor, de enviar esta palabra, Señor, como dijo el centurión, envía tu palabra y tu siervo sanará. Señor, que esta palabra haya llegado, que haya hecho efecto, Señor, porque ella jamás volverá vacía, Señor. Nunca volverá a ti vacía, Señor. En el nombre de Jesús. Abre conciencia, Señor. Dios mío, rompa las cadenas, quita esas ataduras, pudras, todos esos yugos, Señor, para que la gente pueda, y escudriña las Escrituras. Pídele al Espíritu Santo, en vez de contristarlo con argumentos ramplones, y con argumentos cursis, abre el corazón y dile al Espíritu Santo, ayúdame a entender la palabra, ayúdame a escudriñar la palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Voy a hacer una oración para ti, amigo, amiga que me escucha, que está allí y que no conoce el Señor, para que el Señor te incluya en ese listado que tiene en el libro de la vida. Abre tus labios y haz esta oración sencilla conmigo. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mi maldad. Lávame con tu sangre bendita. Abro mi corazón para aceptarte como mi Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, que de allí jamás seas borrado. Ayúdame a serte fiel. Ayúdame a serte fiel, Señor, en la verdad de tu palabra, Señor. Ayúdame a serte fiel en tu camino, en tus caminos. Gracias, Señor, porque soy salvo. Gracias, Señor, por hacerme salvo. Gracias por ser mi Señor y mi Salvador. Tú eres nuestro pastor, nuestro Señor, nuestro Salvador. Cristo es el camino y el cielo es nuestra meta, amado mío y amada mía. Hay fiesta en el cielo por todos aquellos que han hecho esta oración de fe. Para llegar al Señor no se necesita sofistiquismo ni cursilismo, se necesita un corazón constrito y humillado, abierto. Abra su corazón al Señor, pida misericordia. Voy a orar un minuto por ti para que el Señor te ayude. Padre bueno que estás en gloria, tú eres el Rey de reyes y Señor de señores. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies, Señor. Mira estos nuevos templos del Espíritu Santo que han hecho esta oración contigo, Señor. Oh Dios mío, envía, Señor, oh Dios mío, las personas adecuadas, los ángeles que necesiten, Señor, para que los dirijan y los ayuden, Señor, en la formación de su vida espiritual, en la fortaleza de su vida espiritual, y que todas esas cadenas, ataduras y ligaduras, Señor, que los han atormentado, los suelten en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, mis amados, y hasta el miércoles, si el Señor lo permite. Gloria al nombre de Dios.